Mañana vamos a hablar acerca de el liderazgo, pero nos vamos a enfocar en el liderazgo de servicio. El Señor no nos llamó para liderar. No hay escrituras clarísimas que dicen, no, yo te he llamado para que lideres, para que estés adelante. No es por ahí la enseñanza de Jesús. La enseñanza de Jesús empieza donde se inicia el verdadero liderazgo. Es en el servicio. Si tú quieres liderar, debes servir. No hay liderazgo sin servicio, no existe. Ese es un liderazgo del mundo, y ya vamos a ver algunas escrituras, que en el mundo la gente le encanta ser el líder, el que dirige, el que preside, el presidente, el gerente, y todo el mundo tiene que rendirse ante ellos y entender de que esos son superiores a ti. Por eso es el gerente. Tienes que acercarte donde él con mucho cuidado, del que preside pues con muchísimo respeto, porque esa es la visión impartida y el entendimiento que se nos ha dado, que el que preside es superior. Pero Jesucristo nos enseña algo totalmente diferente, y eso vamos a ver esta mañana. Hoy en día, cuando hablamos de negocios, ¿qué quieres hacer tú con tu negocio, con tus servicios, con las personas que vienen y quieren comprar algo? ¿Qué es lo que tú tienes que aplicar en los negocios hoy? ¿Qué es lo que le hace a un negocio exitoso con sus clientes? El buen servicio. El que tú le sirvas a ese cliente. Pero ese es otro tema que el mundo y la empresa nos enseña algo incompleto y que contradice las escrituras. El servicio es hacer algo por alguien que le sirva, que le beneficie a esa persona sin esperar nada a cambio. Ese es el verdadero servicio. Jesús no esperó nada a tal punto que él estuvo dispuesto a morir. Recuerden que hace como 2 semanas compartí acerca de todos que trabajan para el Señor van a recibir una recompensa. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano, pero lo que no podemos esperar es una retribución y un pago por nuestro servicio cristiano de liderar a las personas, siendo un ejemplo de que aquellos nos retribuyan de alguna manera. Lo hacemos sin esperar nada. Es Dios el que nos recompensa por nuestro servicio. En el servicio empresarial, si verdaderamente tú le estarías sirviendo a esa persona, no deberías esperar un pago. Ahí es donde el servicio empresarial es incompleto. Lo que tú realmente estás haciendo es una transacción comercial. ¿Tú das algo? ¿A cambio de qué? De un pago. Imagínate, yo voy al restaurante de Freddy y Katy, a la parrilla, y me siento ahí, me sirven y me voy. Me han servido. Porque ese es el concepto empresarial. Yo te voy a servir bien. Me han servido. Me paro de ahí, ¿qué me van a decir? Oye, ¿qué te pasa? Pues paga la cuenta. Entre más que eres mi amigo, pues aquí se paga. Aquí se paga por el servicio. En realidad, sí, es correcto que nuestras empresas tengamos ese concepto de servirle a la persona, de beneficiar a la persona
con buenos productos, con buenos servicios y por eso ser reconocidos a través de un pago que nos merecemos porque nos hemos esforzado para servirles bien. Pero en la vida cristiana, en el liderazgo de servicio, nosotros tenemos otro ejemplo de lo que es el verdadero servicio. Servimos sin esperar nada a cambio, solamente el hecho de beneficiar a las personas. Jesús dice en Mateo 20:28, este es solamente una parte del verso, y dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Cuál es nuestro ejemplo? ¿A quién debemos seguir el ejemplo de lo que es el servicio? Jesús. Jesús es nuestro ejemplo. De ahí vamos a tomar las enseñanzas para que esas enseñanzas se vuelvan un estilo de vida de servicio similar al de Jesús. ¿Qué es lo que dice Jesús en cuanto a su servicio? ¿Cómo Él lo hacía? Y vamos a ir estudiando ciertas escrituras y las vamos a ir enlazando para que tenga sentido lo que el Señor nos está mostrando a través de su ejemplo. ¿Qué nos dice aquí Jesús? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuál es el líder por excelencia? Jesús. ¿Para qué vino? Y no para ser servido. En este verso, en esta enseñanza de Jesús, nos está dando la clave de lo que es el servicio y lo que es ser verdaderamente un líder. ¿Y en dónde encontramos aquí la clave? Es en un aprendizaje que se vuelve la base, que se vuelven las piernas, porque son 12 elementos. Son las piernas en las que se sustenta y se para todo nuestro liderazgo de servicio, que es la mansedumbre y la humildad. Vea, cuando usted es líder, cuando usted está adelante, cuando usted es padre de familia, cuando usted es gerente, cuando usted es alguien que preside una iglesia, es un anciano que lidera un ministerio, usted está expuesto a la gente para que le aplaudan o para que le critiquen, le juzguen. ¿No hicieron eso con Jesús? ¿No le culparon a Jesús de endemoniado y que echa demonios por el poder de Belcebú? ¿No le dijeron que él es un pecador porque se junta con publicanos, con pecadores, con prostitutas? ¿Y cómo un hombre de esa categoría puede estar ahí mezclado con ellos? Seguramente es igual que ellos. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba sirviendo a ese endemoniado, echándole fuera el demonio, pero la gente le juzgó y le criticó incorrectamente. Cuando le dijo a Zaqueo: hoy voy a comer en tu casa, y Zaqueo, ¿qué era? Un colector de impuestos, y ahí comió en su casa. Para los judíos, para los fariseos, eso era pecado, juntarse con ese tipo de gente. Hablar con una mujer, para los judíos eso no era aceptable, pero ahí Jesús estaba sirviéndole ¿a quién? A la samaritana. Pero todas esas cosas eran vistas mal por la gente, porque así es el que sirve, así es el que lidera. Vas a ser criticado, vas a ser juzgado, vas a ser mal interpretado. Vea, aquí yo esta mañana estoy compartiendo con ustedes. Quizás me equivoque en alguno de los conceptos, de alguna de las ideas que estoy impartiendo, que espero sean 100% basadas en las escrituras. Pero aún así, con todo eso, con la buena intención, me puedo equivocar y puedo decir cosas que no están bien. Y como estoy sirviendo desde esta posición esta mañana de llevar la palabra de Dios, puedo ser juzgado, puedo ser criticado. Mis hermanos en la próxima reunión de ancianos me digan: ve, Boris, esto en tu mensaje te jalaste, hermano, ¿no? ¿Cómo puedes decir esto?
Pero como tenemos 3 reuniones, me puedo equivocar en esta, pero vos me vas a corregir para la de las 12. Entonces ya el problema no se vuelve tan grave. Así es el liderazgo de siervo. Ahora, con todo eso que tú estás expuesto, el líder, el que es ejemplo, el que está sirviendo de una posición para beneficiar a las personas, muchas veces no son entendidos correctamente. ¿Y qué va a hacer esa persona con esas críticas, con ese juicio, con lo que han hablado mal acerca de tu ministerio, que no es bueno, que ahí se equivocan, que ahí ponen a estos líderes, que no tiene un impacto? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Sabes qué es lo que sucede muchas veces con eso? No tienes descanso para tu alma. Cuando tú vas en la noche a dormir, a descansar, ¿qué crees que sucede en tu cerebro? A lo que me dijeron, no, ¿cómo puede haber dicho tal cosa? No, pero si yo sirvo de todo corazón. Y no puedes dormir, no tienes descanso para tu alma, tus emociones se revuelcan, estás dándote toda la noche la vuelta sobre la cama y no descansas, se te quita el sueño. Pero Jesús nos dice cuál es la base y cuál es el antídoto para que tú, en medio de tu liderazgo y en medio de que la gente te puede señalar, tú puedas tener descanso para tu alma y puedas hacer tu trabajo pensando bien, porque una persona que no tiene paz en su alma, que no haya ese descanso, no va a poder pensar bien y se va a concentrar en él, que cómo pudieron hablar mal de mí, que cómo pudieron decirme esto, que cómo pueden estar en desacuerdo si yo le meto aquí todo el corazón. Te vas a empezar a centrar en ti. Y recuerden lo que Jesús dice: yo no he venido para que me sirvan, sino para ser servido. O sea, siempre buscando el beneficio de los demás y yo muriendo a mí mismo. Pero para eso yo necesito aprender de Jesús esto que son los pilares del liderazgo, que es la humildad y la mansedumbre. Es aquella persona que es dócil, que es suave en el trato. Es una persona que no reacciona porque sabe que está ahí para servir a esa persona, para beneficiarle a esa persona, para que esa persona salga bien librada y no yo. No para que yo tenga la razón, sino para que él pueda salir de su conflicto. Él es el que tiene el problema. Yo soy el líder, yo soy el gerente, yo soy el dueño. Yo puedo tomar cualquier decisión porque tengo el poder y tengo la autoridad. Pero debo entender para qué se me da autoridad, para qué se me da poder. Se me da poder para tener la capacidad de solucionar el conflicto que tiene una persona, aunque ese conflicto, ese problema tenga que ver conmigo y que yo esté involucrado en eso. Pero si yo soy el líder, si yo soy el que presido, si yo soy el dueño, no puedo aprovechar ese poder para mí, sino para ver cómo puedo yo servirle a esta persona. Y en ese proceso, no importa si yo tengo que morir, ¿a qué? A ese orgullo, a esa prepotencia, que no son las características de las personas mansas y humildes. ¿Sabe qué es humildad? Es reconocer quién es usted, nada más y nada menos. Si usted es rico, si usted es inteligente y le dicen que es inteligente y le dicen que es rico, pues eso soy. Lo contrario sería ¿qué? Una mentira. En el humilde, la ausencia de la arrogancia se manifiesta. No hay arrogancia en el humilde. Pero la verdadera humildad es probada. Y la persona que es humilde debe tener la capacidad, escuche bien, el líder
que es humilde debe tener esta capacidad de recibir humillación y humillarse por sí mismo. Ese es el verdadero líder, ese es el verdadero pilar, cuando tú estás dispuesto a humillarte y cuando te humillan, recibir la humillación. ¿No hicieron eso con Jesús? ¿Y qué hizo Jesús? Reaccionó. La noche que le estaban tomando prisionero a Jesús, ¿qué hizo Pedro? ¿No sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote? Jesús actuó de esa manera. El momento que le estaban tomando prisionero para matarle, ¿qué hizo? No, él con humildad, con mansedumbre se entregó. ¿Se entregó por quién? Por ti y por mí. Y esa es la razón por la cual estamos este día aquí. Esos son los pilares de un liderazgo de servicio: ser gente mansa que no reacciona y ser gente humilde donde no existe la arrogancia, donde no hay soberbia. Como el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir. Es el mismo verso que empezamos usando al principio, pero aquí la segunda parte: y para dar su vida, ¿en qué? En rescate por muchos. Ese es el verdadero siervo, ese es el verdadero líder, ese es el verdadero hombre de ejército que está ahí para ponerle las balas al pecho y que va al frente, que está dispuesto a sacrificarse y se ve él como un rescatista. ¿Hay alguien aquí que tiene esa profesión de ser bombero, está en el ejército, en la policía? ¿Hay alguien aquí que tiene ese tipo de trabajo? Todos tienen trabajos fáciles. Gerentes, dueños de empresa, mandamases. ¡Qué lindo! Vea, ¿qué es lo que Jesús dice? Que Él da su vida en rescate por muchos. Él se veía como un rescatista. ¿Sabe cuál es una persona que tiene ese trabajo de ser un... ¿Sabe qué es un rescatista, no? Alguien que expone su vida para salvar la del otro. Es como usted va, ahora que se han ido un montón al feriado, en la primera reunión teníamos poquísima gente, ¿no? Se han ido de paseo, a la playa seguramente. Y en la playa usted ve rescatistas. Son gente que están preparadas para dar su servicio a favor de que alguien no se muera ahogado. Pero en ese proceso de salvar a alguien, de rescatar a alguien, esa persona que está ahí viendo el peligro y se lanza hacia las aguas cuando alguien se está ahogando, ¿no está poniendo él su vida en peligro? ¿De quién importa la vida? De la persona a la quien tú le estás sirviendo. Y la persona que tú le estás sirviendo muchas veces es una persona que está en medio del dolor, que está en medio de la angustia, que está en medio de la confusión, que está en medio de la ofensa, que te ha ofendido, que te ha agredido. Pero él es el que tiene el problema, tú no. Pero tú te haces problema cuando tú deberías ser el que debe ir en rescate de esa persona. Sin importarte si te han ofendido o no. Y si te han ofendido, tienes que poner eso a un lado, ser una persona mansa, humilde, verte como alguien que rescata a aquellos que necesitan de tu servicio. Tú eres el líder, tú eres el siervo. Se supone que tú tienes la capacidad de poder presidir y sacar a alguien de su conflicto. ¿Quién es el que tiene las de perder si tú eres el dueño y tú eres el que lideras? ¿Quién es el que tiene las de perder? Es la persona a la cual tú le debes servir, porque si él necesita ser servido es porque tiene algún problema.
Se ha generado un problema. Y si ese problema es contigo, tú no puedes mirar el salir bien librado de esa situación, sino la otra persona. El enfoque 100% en la otra persona. Eso es lo que hace el rescatista. Ve a lo lejos que esa persona está en peligro y se lanza. Y no quita la mirada ¿de qué? De la persona que está en peligro. No, es que me puedo ahogar. No, que vaya alguien más. No, eso no hace un rescatista. El rescatista arriesga la vida y en ese proceso puede morir. Y nosotros debemos estar dispuestos a morir a nuestro orgullo. ¿A la qué? A la carne, al viejo hombre, que quiere él tener la razón. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado para que como yo les he hecho, ustedes también lo hagan. Ahora, seguro usted ha leído estas escrituras, son sumamente conocidas. ¿En qué contexto Jesús está hablando? ¿En qué momento él estaba cuando lavó los pies a sus discípulos? Era la noche que él iba a ser entregado. Era cuando estaba teniendo la Santa Cena con sus discípulos. Ahora, entre los discípulos había uno que le iba a... Seguro que era uno que le iba a traicionar. Judas le iba a traicionar, ¿seguro? ¿Están seguros? Sí, yo estoy seguro que Judas le iba a traicionar, pero también Pedro y un montón más. Porque negar a alguien es una forma de traición, amigos. No, yo no le conozco. ¿Quién también será? Y con una boca, porque estuvo maldiciendo Pedro. Ya la tercera vez que le preguntó, el tipo estaba maldiciendo. No, ¿quién también será ese? Con un vocabulario soez negó a Jesús. No le negó, le traicionó además. Pero a todos esos Jesús les lavó los pies. Le lavó los pies a Judas, sabiendo que le iba a entregar. El líder, el que tenía la razón, el que no tenía culpa, el que no tenía por qué solucionar un problema que él no lo había empezado. Porque ¿quién empezó el problema? ¿El hombre o Dios? ¿Quién pecó? Entonces, ¿quién tenía que pagar las culpas por el hombre? Él mismo. Cuando tú cometes una falta y eres digno de ir a la cárcel, no puedes enviar a otra persona, tú tienes que ir a la cárcel. Pero ahí estaba Jesús, dispuesto ¿a qué? A lavarle los pies a Judas, al que le iba a traicionar. Amigos, cuando el Señor nos ha puesto en una posición de liderazgo, no se trata de servir ni hacer grupito con los que me caen bien, con los que están de acuerdo conmigo. Ese es un liderazgo de conveniencia, que lo único que genera son títeres, que tú manipulas a tu conveniencia. El Señor nos ha llamado a servir a todos por igual, a los que nos gusten o no, los que estén de acuerdo o no contigo. Estas escrituras para mí son de las más importantes para mi persona, porque me muestra realmente el corazón de Jesús y lo pone como ejemplo para que nosotros lo sigamos. Muchas veces nos perdemos cuando leemos esta escritura porque es tan conmovedora en la descripción de qué es lo que hizo Jesús que no nos damos cuenta que esto nos está hablando a nosotros. El apóstol Pablo está tomando a Jesús como ejemplo.
para que nosotros lo sigamos. Él dice, haya pues en vosotros este mismo sentir, que quiere decir este mismo pensamiento, esta misma actitud, este mismo comportamiento, este mismo corazón que hubo en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros el ejemplo que tome el apóstol acerca de Jesús y hace una descripción de su persona, es para nosotros. Nosotros somos el centro de esta enseñanza. No es Jesús, la enseñanza es para nosotros. La enseñanza no es para Jesús, sino toma a Jesús como ejemplo a seguir. ¿Y qué es lo que nos dice? El mismo sentir de Cristo Jesús. Nosotros debemos conocer cuál era el corazón de Jesús, su acción, sus pensamientos, su filosofía, su práctica, su humildad, su mansedumbre, para nosotros tener ese mismo sentir, porque lo que vamos a hacer cuando estamos liderando y somos siervos, vamos a solucionar conflictos y vamos a impartir en esas vidas. Hemos sembrado en esas vidas, hemos puesto nuestro corazón y de pronto parece que esos hijos espirituales se vuelven contra nosotros. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué hizo Jesús? Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. O sea, Él no consideró su posición. Él no sacó a relucir quién Él era. Y no actuó con todo su poder para vengarse o desquitarse o traer daño sobre aquellos que se oponían a Él. ¿Él lo hizo? No, Él no tomó su posición como un lugar para aprovecharse y poner a los demás en el lugar que quizás se merecían, pero Él estuvo dispuesto a perdonar. Muchas veces el líder, no, pues, ¿sabes quién es mi papá? Es el dueño de la empresa. ¿Sabes quién es mi papá? El fundador de esta iglesia. ¿Sabes quién es mi papá? El que hizo esto, el que lo hizo el otro, ¿no? Como que totalmente opuesto a lo que Jesús hizo, y nosotros debemos seguir su ejemplo. Es para nosotros. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, hecho semejante a los... Él se despojó, Él tomó la decisión. Ese es el verdadero líder, el que no es presionado a tomar una decisión, no es empujado a que tenga cierto comportamiento, sino Él toma la decisión. Él se despoja de esa posición, porque desde esa posición no va a salvar a nadie, no va a rescatar a nadie. Yo tengo que bajar a la posición de dolor, de conflicto, de problema, de dificultad, de resolver ese problema que tiene esa persona. Y yo tengo que despojarme, ponerme a un lado e ir a rescatar a esa persona. Si soy el líder, se supone que yo estoy preparado, que tengo el corazón, que tengo la motivación real, que es el otro y no yo. El hombre pecó. Jesús no tenía culpa. Él tenía 1000 razones para poner todo el peso del pecado sobre la otra persona, pero Él cargó el pecado. Él se hizo pecado. Él cargó nuestras culpas. Ese es el verdadero corazón del líder siervo, que está ahí para hacer algo en beneficio de la otra persona sin esperar nada a cambio. El verdadero liderazgo se pone en desafío cuando una persona te ha ofendido a ti y cómo tú vas a reaccionar. ¿Sí me están entendiendo? Está clarito, ¿no es cierto? Se hizo semejante a los hombres. O sea, yo me voy a identificar con esa persona. Yo me voy a identificar con la problemática en la que se encuentra. Y si yo tengo la solución, voy a hacer todo para rescatarle. Como hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. En ese proceso yo voy muriendo, porque no se trata de mí. ¿Tú no estarías dispuesto a dar la vida física por tu hijo? Sí. Si aquí está
un hijo, una hija, y viene alguien, la vida de uno de los dos, ¿qué va a hacer el padre? La de mi hijo. No, jamás lo haría. Un loco lo haría. ¿Qué hace? No, yo voy a dar mi vida. No me importa. Aunque esté teniendo problemas, aunque este hijo se haya puesto rebelde, me rechace, me critique, ¿tú darías la vida por ese hijo? Claro, estamos dispuestos en nuestro servicio, es aquí en la iglesia. Estamos dispuestos a morir por aquellas personas que se encuentran en una posición menor a la nuestra porque tienen un conflicto, y el conflicto es conmigo, con el líder. ¿Qué estamos dispuestos a hacer en ese proceso de salvar a esa persona? ¿Estamos dispuestos a morir a nuestro orgullo, a nuestra razón? Dios le exaltó a lo sumo. Sí, este es el problema de muchos líderes, que ellos quieren ser exaltados a través de tener la razón, de que les den la razón. Sí, tienes toda la razón, perdóname, discúlpame, sí, yo soy el bruto, yo soy el tonto, yo soy el malo, yo soy el feo, yo soy el todo. Cuando yo me enfoco en la persona, en rescatar a esa persona, porque él tiene el conflicto y yo tengo el poder de ayudarle, de levantarle, de sacarle. Y repito, y en ese proceso yo voy muriendo. No me importa mi vida, no me importa mi corazón. Yo como líder debo tener la capacidad de humillarme, de recibir humillación. Yo debo ser manso, no debo ser reactivo. No debo buscar tener mi razón, sino buscar la solución para la persona. Cuando yo me enfoco en la persona, en la persona, en la persona, en la persona, como lo hizo Jesús, ¿quién crees que te va a exaltar? Claro, si buscas la razón de los hombres y tienes la razón, ya recibiste el aplauso y tu recompensa. Pero yo busco una recompensa mayor y un reconocimiento de Dios, que Él me ponga en el lugar que yo me merezco, y no busco la honra, ni la adoración, ni la exaltación de las personas. Lo que yo busco es solucionar su problema, servirles, porque él tiene el conflicto. Yo soy el líder, yo soy el de la experiencia, yo soy el que he estado años aquí, yo soy el que he resuelto ya muchas veces las mismas situaciones, pero con otras personas. Yo busco que Dios me exalte, que Él me dé la recompensa, porque recuerden, todo aquel que hace un bien, recompensa servirá. Hablando con Bob, me recordaba, aún si le damos un vaso de agua a una persona sedienta, la Biblia nos dice que vamos a recibir ¿qué? Una recompensa. No se trata de nosotros, se trata de ellos, se trata de ti, no se trata de mí. El que es mayor de ustedes sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que se humilla será enaltecido, ¿pero por quién? Por Dios, no por los hombres. El reconocimiento de los hombres sí es chévere, es bonito, es agradable. Y aquí no le gusta eso. Pero que esa no sea la razón de nuestro servicio y de nuestra capacidad de resolver conflictos con las personas, sino que sea la razón de nuestra humillación para que Dios sea el que nos exalte. ¿Es legítimo querer ser el mayor? Dígame usted, ¿es legítimo querer ser el mayor? El que es el mayor de ustedes, ¿es legítimo querer ser el mayor? Sí, es legítimo querer ser el mayor. ¿Qué de malo hay el querer ser el presidente de la República? ¿Qué de malo hay? Ser el alcalde de Cuenca, ser el dueño de una empresa, ser el presidente de una gran corporación. ¿Qué de malo hay? ¿Qué de malo hay el querer ser el anciano en una iglesia, el líder de un ministerio? ¿Qué de malo hay? Absolutamente nada de malo. Es totalmente legítimo. Pero ¿cómo se llega a ese lugar? Sea vuestro siervo. Si tú quieres ser el mayor, el principal, debe ser siervo. No te dice debe ser líder. No te dice que debes buscar el título, sino el de siervo, de esclavo, del menor.
Ese es el camino a ser el mayor, pero a la mayoría no le gusta. Quieren irse a tomar 6 años de teología, tener el título y que se le ponga fácil en un lugar. No, esa no es la forma de quién tú eres, cuáles son tus referencias. No, es tu servicio que te lleva a ser el mayor. Hay personas aquí que hemos estado desde el inicio, nos hemos sacado el sucio, hemos dejado nuestras vidas a lo largo de los años, hemos puesto a las personas por delante de nosotros y no buscamos la gloria y el reconocimiento de las personas, sino la gloria que Dios nos tiene en el cielo, en ese lugar hermoso, precioso. Y ahí debemos estar dispuestos a morir. Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Ese es el mundo. Y a veces quiere meterse eso en la iglesia. El grande ejerce potestad, su poder, su autoridad. No tiene que ser así entre nosotros. Mas entre ustedes no será así, sino el que quiere hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro siervo. Vea, hay una palabra que a mí me llama la atención. Es entre. Entre, no sobre, no por encima. El que quiere ser grande debe estar entre la gente, con la gente, sentarse a la misma altura de la gente, abrazarle a la gente, comprenderle a la gente, dialogar con la gente, entenderla a su mismo nivel. Eso es estar entre la gente. Dios, el Señor, no nos dice que debemos estar sobre la gente. Es más, nos dice que debemos venir por debajo, considerar a los otros como superiores a uno. Increíble lo que nos dice. Ya, ¿qué conceptos, qué ideas, qué definiciones más nos puede dar Jesús para entender que no se trata de nosotros el servicio, el liderazgo? Se trata de ustedes. Ustedes son la razón por la cual existe un liderazgo de servicio. Y el que de ustedes quiere ser el primero será siervo de todos. Es la misma escritura, la misma referencia, pero en el libro del Evangelio de Marcos. Pero aquí Marcos añade una palabra, dice el siervo de todos, haciendo referencia a Jesús cuando lavó los pies de todos los discípulos, de los buenos, de los malos, de los traicioneros, los que le iban a negar, de todos, no solamente de los que me caen bien, no solamente de los que están de acuerdo con mis ideas, no solamente con aquellos que siempre me están diciendo sí, y a aquellos que se me oponen, que tienen ideas extrañas, que no compaginan conmigo, a esos más bien ni les llamo. Yo hago jorga aquí. Eso no es servicio, eso es conveniencia. Eso lo estás haciendo por ti, para no tener malos ratos, para no tener verdaderos desafíos. Pero son esos verdaderos desafíos en servir a las personas que no están de acuerdo conmigo, que tienen otro punto de vista, que a mí me fortalecen y me hacen más sabio en el llamado que Dios tiene para nosotros, que es servir y dar la vida por las personas. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Pablo siguió el ejemplo de Jesús. Pero sí es necesario ver a esos hombres y esas mujeres y decir como Pablo dijo: sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Sí es necesario esos hombres, esas mujeres que nos muestren el verdadero servicio, que entienden en qué se establece el verdadero liderazgo, en la humildad
y la mansedumbre, que no hace diferencia ni distinción entre personas, especialmente cuando se trata de solucionar un conflicto en el que el líder es el afectado por una persona a la cual se le considera un seguidor, un siervo o alguien que no tiene ese estatus de ser el que preside. Debemos estar dispuestos a morir en ese proceso y no permitir que nada se ponga en nuestro camino de buscar el beneficio e ir en rescate de aquellos que sus vidas están en peligro y que se pueden perder por falta de humildad y de mansedumbre. Pongámonos de pie. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo, por tu palabra, que quede sembrada en el corazón de cada uno de nosotros. De aquellos que nos atrevemos a estar acá adelante y lanzar esta enseñanza, seamos los primeros en vivirla. Y perdónanos, Señor, si no estamos llegando a la estatura y a la medida de Cristo Jesús y siendo esos ejemplos. Con humildad y un corazón manso, Señor, te pedimos como liderazgo que seamos esos siervos rescatistas que están dispuestos a dar la vida en el proceso por los demás, porque ese es nuestro llamado, Señor. Para eso tú nos escogiste. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén, amén. Aquí